Historias de mentes, Historias de mente. el podcast que tu mente no quiere que escuches. Mola un montón, Tania, tía. Mola un montón. No sé si a mí me gusta tanto. No sé si a mí me gusta tanto esa última frase, chicas, que acabamos de agregar de el podcast que tu mente no quiere que hagas. Que Pues a escuches. mí me parece genial. ¿Ves? Tu mente ya está ahí diciendo tonterías y volviéndote loca. A mí me parece genial. Y además estoy convencida de que hay un montón de mentes que no quieren que las chicas y que los chicos escuchen este podcast. Entonces, comencemos quizás a platicar eso, María. ¿Qué es la mente? O sea, hasta Buah. hoy, ¿cómo la definirías? Porque yo he escuchado muchas cosas, ¿no? Y hay veces que es como esta pregunta de ¿la mente es buena o es mala? Buah, te has pasado con esa pregunta, Tania. Esa es la que ha venido marcando mis búsquedas en internet y en la vida durante los últimos 1000 años. ¿Qué es la mente para mí? Pues en este momento yo te digo que para mí la mente no es ni buena ni mala, es simplemente un procesador de información que cuando te identificas con él y crees que eres tú, es una putada. Ahí viene el drama. Y Para mí entonces, es ¿por qué eso. el procesador no querría que escucharan este podcast? Ah, en realidad, claro, va, te vas a poner intensa, ¿no? Me encanta. Ah, Bueno, claro, porque porque, soy intensa. claro, claro. Ahora quieres ese jingle, ¿no? ¿Quieres esa intro para el programa? No, Tania, se llama Historias de Mentes, no puedes cambiarlo ahora. Em, ¿Por qué la mente no quiere que lo escuches? Guau, me pillaste. Porque realmente si te estás identificando con tu mente y no lo estás haciendo, no la estás haciendo el procesador que es, realmente va a haber muchas cosas que vas a tener que cuestionarte. Y eso es súper incómodo. Y el cuestionar a la mente, ya crear esa desidentificación con ese procesador es súper incómodo. Y al principio yo creo que cuesta. Y cuesta mucho, o sea, yo en esto que me estás diciendo me identifico mucho y sí creo, y por eso le pusimos historias de mentes a este podcast, porque muchísimas veces nos enrollamos en las historias que nos estamos contando, ¿no? O que este procesador, usando estas palabras, nos empieza a contar, ¿no? Y mucho es la identidad que construimos desde esa mente. Pero justo mi pregunta era, ¿qué es lo que hace que este procesador no quiera que escuchen este podcast? Entonces es como esto lo que nos compartías, pero quizás también es esta parte de que muchas veces en este procesador está también el sistema que te dice, quédate ahí, ¿no? O sea, Eso quédate es. donde estés, no vayas por más, esto te vas a sacar de tu zona de confort. No es que el podcast las vaya a sacar de su zona de confort, igual y sí, a mí me saca desde nuestro jingle que Sí, cantamos. porque lo puede, a ver, no te saca de tu zona de confort porque lo puedes hacer desde casa y las chicas lo pueden escuchar desde casa, así que lo podéis escuchar en vuestra zona de confort. ¡Qué chiste de mierda, tío! Ha sido mi Muy mente. confortablemente desde su casa, ¿nos pueden escuchar? Y después ¡Qué poca vergüenza! pero bueno, lo que iba con esto es como esa parte de constantemente estar identificada con la idea de ti, ¿no? Y que desde ahí entonces te vas recreando un montón de historias y te vas limitando un montón de información y que quizás este nuevo eslogan de el podcast que tu mente no quiere que escuches es un gran eslogan, ¿no? Una gran adendum a nuestro jingle. Así que Sí, chicas, déjenos sus comentarios. ¿Qué opinan eso es, si de te ha esto? gustado, eso es, por favor. Y fíjate, esto que has dicho, Tania, en realidad, ese procesador lo que quiere, esto es como el tema del cerebro, ¿no? Al final, lo que quiere es protegerte, ¿no? De alguna manera y gastar, hacer el mínimo gasto energético posible. Entonces, si en algún momento a ti el cuestionarte algo te ha causado dolor, ¿no? Eh, Se activa toda una red neuronal para que busques la opción que menos dolor te va a causar, porque el cerebro al final yo creo que no proyecta ¿cómo se dice? Un resultado a largo plazo, ¿no? El cerebro no, si tú le preguntas, ¿no? Desde la mente, ¿y qué va a crear más esto, ¿no? O sea, ¿qué va a crear más? Si elijo esta opción, si salgo de mi zona de confort o...
No, lo que quiere es como protegerte y mantenerte ahí porque considera, con toda esa base de datos, no hablábamos el otro día de las bases de datos, ¿no? Es como, "¡Ah! Por esto sufriste, quédate aquí porque puedes volver a sufrir". Entonces, no es una invitación, muchas veces ni la mente ni el cerebro, a que vayas a por más. Pero, sabiendo tú lo que es ya, pues ya. No, y tomándolo en cuenta como este procesador y este tema entre el sistema de supervivencia, ¿no? Que es como ya implantado en la supervivencia del ser humano, más aparte como todos los programas que vamos poniendo en esa base de datos, yo lo pongo como yo soy de los 80s, ¿no? Entonces lo pongo como si hoy estuvieras corriendo lo que ves hoy y lo que vives hoy desde un Windows 95, que entonces es como que no hay información muchas veces de lo que estás viviendo hoy, pero sigues con esos programas en tu mente o con esa base de datos que empezaste a cargar desde muy chiquito, ¿no? Y entonces desde ahí, a mí parte de lo que se me hace la mente más allá del procesador, porque por eso decidimos grabar esto, ¿no? O sea, que empezamos a platicar qué es la mente. Y desde ahí quizás empezar con ustedes qué es para ustedes o qué han investigado. Pero para mí la mente es como esta nube de información a la que si te metes no hay salida. O sea, es como si tú quieres entender la vida, resolver la vida desde ahí, para mí es como un torbellino de pensamientos, de información, de cosas que van proyectando futuros, sí, pero que van resolviendo cosas de aquí o que quiere entender lo que está pasando afuera, que muchas veces también ese es el tema, y que no hay información. Entonces, como que estás viendo lo mismo dentro de la misma información que tienes todo el tiempo tratando de resolver lo que quieres resolver, pero desde ese 1995, la información de ese Windows, que ya no aplica para esto. Entonces, como que nunca le haces un update a Me esto, ¿no? O encanta. sea, como una actualización, y entonces se me hace ese remolino sin fin. Una de las cosas que, bueno, los que ya nos conocen, pero los que no, yo vivía en México y ahorita vivo en Países Bajos. Y esto que decía María de romper la identidad, yo he hecho 2 veces eso muy fuerte en mi vida, el cambio de así 180 grados, 360, nueva burbuja, nuevo círculo completo, y uno de esos fue venirme para acá. Y en este proceso de emigrar, se rompen un montón de identidades, o sea, tienes que encontrar un montón de nuevas formas, ¿no? Ya lo había hecho cuando me salí de un trabajo de oficina a hacer totalmente otra cosa, lo que hago hoy, pero ahí como que seguía estando en mi país y ahora estoy acá, que lo que sigo haciendo es lo que hago, pero vivo en otro ambiente totalmente distinto. Y desde ahí la identidad de lo que tú crees que eres se quiebra, o sea, es como de, ¡pum!, de repente estás en otro lugar. Y una de las cosas que me pasó mucho el año pasado es meterme a este remolino para tratar de entender el camino. Y era como de, wow, no voy, ya es como, ahí no, ya he aprendido muchas veces que por ahí, meterme ahí a buscar información, no va. Me ha encantado. ¿Cómo lo has explicado? ¿Y sabes lo que veía yo? ¿Tú has visto estos bombos de la lotería gigantes? ¿Vale? Aquí en España es muy típico la lotería de Navidad, ¿vale? Y entonces tenemos unos bombos, bueno, los señores de la lotería, nosotros en casa, Tania, no tenemos estos bombos, pero tienen unos bombos gigantes, ¿vale? Y entonces me he imaginado pues como todos esos sistemas que tenemos en ese bombo, ¿no? Entonces, cuando tú te metes a buscar una solución o a buscar determinadas cosas, en ese bombo has ido metiendo toda esa información, ¿no? Todos estos programas de los que hablas, y realmente las bolitas que van a salir es más de lo mismo. Entonces, estás tratando de buscar soluciones con las mismas bolitas desde donde incluso se ha creado el problema. Entonces, es como, es muy limitado y tienes una vida muy limitada si intentas buscar soluciones a determinadas situaciones o si intentas vivir y gestionar tu vida desde la mente. Simplemente desde ahí identificándote con todas esas bolitas. Me encanta, vaya ejemplos, me Me encanta encanta. porque sí, es verdad, y algo que lo explicaste súper bien con esto de las bolitas, es esa parte, ¿no? O sea, ¿cuántas veces estamos dándole vueltas al mismo tema en nuestra mente, tratando de unir los mismos puntos que sabemos? Y después de, no sé, de unos días, un tiempo, una semana, alguien llega con nueva información sobre ese problema que te tira todos tu unión de bolitas y que dices, ah, esto no lo sabía, no me lo esperaba, nunca pensé que iba a ser así. Y que eso quizás te da un camino nuevo, te da como, ah,
claro, y entonces ya voy a hacer esto. Y creo que es parte del tema, es como que muchas veces solo requerimos tiempo para que entonces la información se nos revele. Yo es mucho lo que he visto con mi proceso de ser más consciente de esto, de conciencia como un darnos cuenta, ¿no? O sea, como estar más en el darme cuenta que surge. Y muchas veces es como que estás aquí viendo las cosas como con una lupa, o sea, no con... Ubican estos como si fueran binoculares, ¿no? Que nada más te enfocan lo Sí, que tú quieres ver. prismáticos. Ajá, y entonces de ahí, bueno, prismáticos en España, binoculares en México, con lo que ves los Ujú. pajaritos, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces tú estás ahí viendo el pajarito, pero no te estás dando cuenta que un montón de otras cosas están pasando, porque estás ahí metido en lo mismo, en las mismas bolitas, tratando de resolver lo mismo. Y algo que para mí me ha ayudado, sobre todo, a relajarme un montón y no desbordarme emocionalmente, es salirme de ahí. Porque más allá de que también sea una vida limitada o no, es que desde ahí alteras todo tu sistema nervioso, alteras toda tu existencia, porque yo por lo menos, o sea, esos desbordes emocionales es porque de repente estaba metida ahí, en todas esas bolitas, así como me lo imaginé, como estos, ¿cómo le llaman? Bombos de la lotería. Sí. Estás ahí dentro tú también, así, rebotando. Me encanta la imagen. Además, lo de darle vueltas, ¿no? Si es que es verdad, es que es súper gráfico, ¿no? Y es Sí. verdad. Y, y sí, sobre todo, cuando, cuando entras en este círculo vicioso mental, ¿no? Ah, suena, iba a decir, iba a decir, bueno, es muy importante relajarse, claro, evidentemente esto es que cualquiera que está en un proceso, ¿no? En el que no está justamente metido en ese proceso, el que le digas que se relaje, pues te van a mandar a la mierda. Pero quiero decir, el parar esto, ¿vale? El colocarte como, como un testigo de todos esos pensamientos y permitirte que estén, observarlos, ¿vale? ¿Qué te está contando la mente? ¿Qué te está trayendo? ¿Qué te está traduciendo? Y, vale, está bien, recibirlos, porque cuando tú frenas todos estos pensamientos y todas esas bolitas, el querer cogerlas todas o el querer que pararlas, wow, ahí se producen momentos de crisis muy potentes porque estás ejerciendo una resistencia contra algo que está, ¿vale? Entonces, permitir que esos pensamientos estén, pasen y recibirlos desde un lugar de observador, desde un lugar de observador, eso va a hacer que baje la presión mental muchísimo y vas a permitir de esta forma que aparezcan, como fue en tu caso, ¿no? Soluciones posibles, ¿no? Porque ya no estás desde la mente. Sí, o incluso hay veces como elecciones posibles. Porque hay algo bien Totalmente. interesante con lo que dices del observador, y es que cuando tú estás observando algo, tienes la posibilidad de decidir si lo crees o no lo crees. Eso Cuando es. tú estás adentro de la historia, te lo estás creyendo, o sea, es como que ya es una verdad. Entonces, todas estas historias de locura, de proyecciones, de fantasías catastróficas, y a lo mejor ni siquiera de fantasías catastróficas, de control, de soluciones, de cómo lo voy a hacer, de si lo voy a lograr en el futuro, de todos esos bolitas rondando todo el tiempo. Entonces, estás ahí y se me acaba de ir la idea muy cañón de lo que te digo. No te preocupes, mente, ¿por qué la estáis boicoteando? No, pero a ver si regresa, voy a seguir hablando ahorita. Volverá. Pero el tema era, ya me acuerdo el tema, pero el punto es que cuando lo observas, no te lo crees. Ahí estaba, ese era el tema. Ujú. Tú no te lo crees, entonces puedes elegir. Y muchas veces, y seguramente les ha pasado, que cuando tú observas algo con distancia, entonces puedes ver con muchísimo más claridad qué acción tienes que tomar. Y la acción lo cambia todo. ¿Y cuántos de ustedes? Y a mí me pasaba muchísimo que en lugar de tomar acción, estaba en mi mente tratando de encontrar el camino, la forma, lo que tenía que hacer. Y muchas veces solo eso, observarlo, dejar de creerme esto y solamente observarlo como algo que está pasando, como cuando vas a ver una película, que dices, ah, qué padre película, pero no sales como de, claro, esa es la verdad, ¿verdad? Porque Brad Pitt y Angelina Jolie mataron a no sé quién. No, o sea, no te lo crees como una verdad. Incluso hay verdades que nos ponen en el cine que no creemos porque pues, están en una película. Entonces es lo mismo acá, es como si le creo y si lo observo, podría ser yo esa.
esa persona que está en el cine viendo mi mente y diciendo, ok, esto es solo una posibilidad que estoy viendo, o muchas posibilidades que estoy viendo, ¿no? Pero de ahí entonces, ¿yo qué podría elegir? ¿Yo qué puedo hacer? Igual eso lo cambia. Seguramente, seguramente, bueno, seguramente no. Digo seguramente porque rima con mente y quería decir algo con mente, pero es un hecho, claro que lo cambia. Evidentemente, mira, además qué interesante esto que comentas, ¿no? De cuando tú tomas distancia, esto es como un evento, ¿no? Aquí en esta realidad que tenemos tiempo, cuando tú ves un evento pasado y ya ha pasado y dices, pero ¿cómo no me di cuenta en ese momento? Y dices, porque estabas dentro del bombo de la lotería, estabas con todas las bolitas, no podías darte cuenta porque estabas creyéndote tu peli, estabas viviendo tu peli. Entonces, ¿qué tal que no requiere que pase el tiempo para que tú puedas observar, así como una persona que va al cine, ¿no? La peli, sin creerte que eres ni Angelina, a ver, que no está mal tampoco. No, ya, si tú quieres creer Angelina y demás, pero La putada es cuando llegas a tu casa y ves que tu marido no es Brad Pitt. Entonces, o casi. aunque sí, bueno, están separados, ahora puedo dormir mejor. No, pero realmente a mí también se me olvida de lo que estaba hablando, porque yo ya me quedé en mi mente. Decidió que era un lugar muy feliz para mí el pensar en Brad Pitt y me he quedado ahí. Así que ya está. No, realmente el tomar distancia de un pensamiento en el presente está recomendado por el podcast de historias de mentes 100% en todos los casos, por favor. Ay, Y de verdad les estamos compartiendo estas herramientas y queremos tener estas charlas con ustedes de lo que nos ha funcionado, más aparte de de lo que vamos a ir platicando, lo que surja. Pero es como a mí eso me cambió la vida. O sea, simplemente poder observar mi mente y saber que lo que yo pienso no es real, a mí me cambió la vida. Yo era una persona que me desbordaba muchísimo emocionalmente. O sea, cuando estaba en la universidad venía como de un caos muy fuerte en el tema familiar, que había aprendido a que las emociones o la forma emocional se desbordaba, ¿no? Entonces era como mucho desborde emocional. Desborde muy visceral, muy de gritar, muy de... Y entonces lo que aprendí durante estos años, ¿no? Porque bueno, chicos, ya van más de 20, ¿eh? De eso. Durante estos años y que mentirosa. ya llevo más de 15 años viviendo así, ¿no? Bueno, 15, 16, no, 15, 13, eh, pero eso, todo lo que Veinticuatro llevo siete estos años ocho es 3,14. 15.21. Pero es que es eso lo que, ¿sabes? Lo que a mí me cambió la vida, simplemente darme cuenta que podía observar lo que pensaba y que eso que pienso me está generando una emoción. Y mientras más lo piense y más lo piense y más lo piense, más voy a sentir esa emoción. Entonces es como dos formas. Uno, primero observas lo que piensas, pero si no te estás dando cuenta de lo que piensas y estás en un desborde emocional, esa emoción es la clave para, o sea, es como la llave para llegar a ese pensamiento. Y mira, qué interesante que traigas esto. Podríamos hacer un capítulo sobre esto, ¿no? Sobre cómo detectar todo eso y la emoción como llave al pensamiento y viceversa. Sí, lo veo, Tania, lo propongo para un siguiente capítulo. Y por favor, chicas, dejadnos en comentarios de qué os gustaría que habláramos, porque nos encanta hablar de muchísimas cosas y aquí tenemos lengua para mucho podcast. Así que, bueno, ¿te gustaría decir algo más? Pues no, yo creo que vamos a estar platicando más de esto. Solo recordarles, chicas, parte de este podcast, del nombre que elegimos, es eso. ¿Qué tal que solamente tu mente te está contando un montón de historias, como un montón de películas, y tú puedes elegir cuáles ver, a cuáles hacerle caso, o dejar de hacerle caso a todas y solo observarlas y decir, wow, está bien interesante, cuánta creatividad hay aquí. Y ya está. Y entonces poder estar mucho más presente con tu elección y saber entonces el camino para ti. Pero no lo vas a encontrar desde estar en la bolita, en la bola, en la mente, en todo ese remolino mental. Eso es. Chicas, saliros del bombo, ¿eh? Y la lotería, verla desde casa. Y Bueno, un abrazo. estaremos platicando más sobre este tema de la mente, de cómo reducir el estrés, del tema de los desbordes emocionales, qué son las emociones y todo esto. Así que síganos, chicas, denle a la campanita, suscríbanse en Spotify también, así, y déjenos Ah, de qué quieren que sí. platiquemos.
Bueno, un abrazo y nos vemos en el siguiente Historias de Mentes. Jo, tenía que decir. Historias de mentes. El podcast que tu mente no quiere que escuches. Hala.